Los números nunca engañan y lo que nos dicen en este caso es que están cada vez más cerca las elecciones, ya sean nacionales o también algunas autonómicas. Lo hemos visto en las últimas horas con varias decisiones. Por una parte, ese acuerdo entre los socios de coalición para los presupuestos generales del Estado y por otra parte con esa decisión del enésimo varón del Partido Socialista que se ha descolgado del gobierno, como es Emiliano García Paje en Castilla-La Mancha, con esa decisión de rebajar el IRPF a las rentas medias y más bajas. Queremos hablar de este asunto con nuestros compañeros, en este caso con el adjunto al director de Voz Populi, con Alberto Pérez Jiménez. ¿Qué tal, Alberto? ¿Qué tal? Y también con nuestro compañero redactor de Nacional, con Jesús Ortega. ¿Qué tal, Jesús? Hola, Alberto. Jesús, en breve te pregunto por una encuesta que tienes sobre Castilla-La Mancha y que nos puede explicar en buena parte qué es lo que está pasando allí, pero antes quiero, Alberto, que nos hagas un comentario sobre estos presupuestos generales del Estado que por lo pronto nos dejan un titular que son los de mayor gasto de toda la historia, casualmente o no, con unas elecciones dentro de más o menos un año. Pues sí, Alberto, son los más costosos de la historia, aunque curiosamente solo tienen 900 millones de ayuda directa, como contamos en Voz Populi, pero también son los más irreales, porque están hechos con unas previsiones completamente desfasadas, tanto en prima de riesgo, tanto en barril de petróleo. Las previsiones con las que se han hecho estos presupuestos desde el departamento de Calviño cuentan con un barril de petróleo más barato de lo que ya está hoy, con lo cual es totalmente irreal. Y además, sobre todo, como dices tú, son una especie de patada hacia adelante, porque lo que importa, nadie tenía dudas de que se iban a aprobar estos presupuestos, iban a llegar al acuerdo entre Sánchez, Yolanda Díaz, Unidas Podemos y el resto de socios se lo aprobarán más adelante, pero sobre todo son irreales o son una hipoteca total para el país, porque efectivamente es año electoral el que viene y lo que se está haciendo es quebrar completamente el sistema de financiación del Estado. La subida de las pensiones del 8,5%, según ha calculado la ministra Montero, supone que en la práctica un grupo de sueldos medios que están entre 21.000 y 22.000 euros van a tener que pagar las pensiones que ahora mismo ya están por encima de los 1.200, 1.300, con lo cual es totalmente irreal. Lo mismo pasa con los funcionarios. Se ha prometido unas subidas a los funcionarios que en 3 años van a superar el 7%, y bueno, ¿esto cómo se hace? ¿Cómo se paga? Muy difícil. El problema, que hay casi 10 millones de pensionistas, hay 3 millones de funcionarios del Estado, sin contar los autonómicos, y claro, 10 y 3 son 13 millones de potenciales votantes, que es lo que le interesa ahora mismo a este gobierno. Los pensionistas, los funcionarios, hablábamos también de los, creo recordar, 8 millones más o menos de potenciales votantes cuando hablábamos de las rebajas a los salarios por debajo de los 21.000 euros. Aquí me tuerzo hacia ti, Jesús, porque en este caso tenemos a Emiliano García Paje, el presidente de Castilla-La Mancha, que ha anunciado esta rebaja del IRPF a los salarios por debajo de 30.000 euros. Y una de las razones, y esto es lo que estás contando hoy en Voz Populi, es también porque hay unas elecciones a la vuelta de la esquina en Castilla-La Mancha y las encuestas que estamos desvelando en Voz Populi dan como perdedor al actual presidente Manchego. Pues sí, la verdad que Emiliano García Paje, digamos que aguó ese mensaje, ese anuncio, ¿no?, de pacto entre PSOE y Podemos para desbloquear los presupuestos, anunciando por un lado esa rebaja del IRPF y además cargando de nuevo contra Pedro Sánchez, afirmando que él era un presidente regional autónomo al PSOE. Es verdad, como has comentado, que estamos a pocos meses en las elecciones de mayo, autonómicas y municipales, y que es verdad que Emiliano García Paje pues, se juega su continuidad al frente del gobierno autonómico. Hay que recordar que hace 4 años, en las elecciones de 2019, Emiliano García Paje consiguió 19 escaños, sobrepasó en 2 la mayoría absoluta, y en cambio, en esta encuesta que tenemos, pues le dan una horquilla entre 15 y 16 escaños, es decir, por debajo de la mayoría absoluta. Además sería un empate técnico con el Partido Popular, que también está en esa horquilla, 15-16 escaños. A nivel porcentajes es menos de un punto, el PSOE obtendría un 39,17, el PP un 38,89, es decir, empate técnico. ¿Y quién desempata? Pues digamos que los socios de izquierda y derecha de PSOE y Podemos, o sea, de PSOE y el Partido Popular. Podemos no entraría en las Cortes de Castilla-La Mancha y en cambio Vox obtendría 2 escaños que sí que garantizarían esa suma, esa mayoría absoluta PP-Vox que se embarcaría en el gobierno a Emiliano García Paje.
Alberto, vemos aquí cómo Emiliano García Paje sigue un poco la senda marcada también por otros varones socialistas, Javier Lambán en Aragón, Chimo Puig en Valencia, o por ejemplo incluso nos decía Jesús que se había declarado autónomo de su partido Emiliano García Paje, un poco como Juan Lobato en Madrid, eliminando directamente los símbolos del Partido Socialista. ¿Qué está pasando entre los varones que se le están revolviendo todos a Pedro Sánchez? Pues que efectivamente, como decía Jesús, el miedo a perder el poder en las próximas elecciones de mayo, donde se la juegan, está siendo ya mayor al miedo que tienen ahora mismo a la cúpula del partido, a Ferraz o a Moncloa, ¿no? Y estamos asistiendo a un auténtico sálvese quien pueda por parte de los varones. Comenzó el propio Paje denunciando los pactos del PSOE con RC y con Bildu. Luego empezó todo Puig con su bajada de impuestos, contradiciendo la política de Montero. El resultado, o sea, el resumen es que según todas las encuestas que se están conociendo y que se están encargando, ahora mismo el PSOE podría perder hasta 5 autonomías, ¿no? Tienen riesgo Castilla-La Mancha, tienen riesgo Aragón, tienen riesgo Baleares, La Rioja la dan casi por perdida, y bueno, es el movimiento lógico de quien ve peligrar su cuello político y decide hacer lo que cree que tiene que hacer, no lo que le ordenan desde Moncloa. Bueno, pues ya lo ven, así están las cosas ahora mismo. Estamos todavía iniciando el mes de octubre de 2022, pero lo cierto es que tenemos unos meses apasionantes por delante y veremos a ver también si Emiliano García Paje es el último o no de esa especie de revuelta que estamos viendo en estos últimos tiempos, en estos últimos días entre los varones socialistas. Alberto Pérez Jiménez, adjunto al director de Voz Populi, muchísimas gracias por la opinión y el análisis. A vosotros. Y Jesús Ortega, leemos tu información con esa encuesta que estás publicando hoy en exclusiva en Voz Populi. Muchísimas gracias por la información, como siempre. Gracias a vosotros. Y ya lo saben, si quieren pueden ampliar estas y otras informaciones en nuestras redes sociales y también en vozpopuli.com.